A ver, la cosa está clara, estamos en un punto de inflexión. El petróleo, esa especie de poción mágica que ha movido nuestro mundo, pues se está acabando. Pero, ¿y si el futuro con menos energía no fuese una catástrofe, sino todo lo contrario, una oportunidad? Vamos a explorar justo eso basándonos en el manual de transición para ver cómo podemos empezar a diseñar un futuro que sea, de hecho, mejor. Es que esta cita lo clava, ¿verdad? Define perfectamente nuestra situación. Hemos vivido décadas gracias al petróleo, como si fuese, bueno, eso, una poción mágica, una fuente de energía que parecía no tener fin. El problema es que ahora nos estamos dando cuenta, con esa cosilla en el estómago, de que la caldera no es infinita. Para nada. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para entenderlo, tenemos que afrontar dos realidades que van de la mano. A menudo las llaman los gemelos del hidrocarburo, el pico del petróleo y, claro, el cambio climático. Ojo, que esto es súper importante entenderlo bien. El pico del petróleo, o peak oil como se le conoce, no significa que de repente nos quedemos sin petróleo de un día para otro. No. Significa el fin del petróleo barato y de fácil acceso. Es el punto de no retorno en el que, por mucho que queramos o necesitemos, la producción mundial ya no puede aumentar más. A partir de ahí, solo puede bajar, año tras año. Y claro, esto lo cambia todo. Cambia las reglas del juego por completo. Antes de llegar a ese pico, la demanda era la que mandaba. Si la economía necesitaba más, la industria simplemente producía más. Pero después del pico, la que manda es la geología. La producción va para abajo, y da igual cuánto estemos dispuestos a pagar por él. Ahora, paremos un segundo y pensemos en la escala de tiempo. 200 años. ¿Qué son 200 años? Casi nada. Apenas 3 generaciones, una detrás de otra. Toda la era del petróleo que ha definido nuestro mundo moderno, desde los coches hasta el último plástico que tocamos, no es más que un parpadeo en la larguísima historia de la humanidad. Es que, seguramente, los historiadores del futuro lo verán como el intervalo del petróleo. Un pico muy breve, muy anómalo, de consumo de energía que permitió un crecimiento, bueno, sin precedentes, pero que por su propia naturaleza estaba destinado a ser temporal. Y es que la dependencia es absoluta y va mucho más allá de la gasolina del coche. Aspirinas, lentillas, tarjetas de crédito, la ropa que llevamos, los ordenadores, casi todo lo que tocamos o está hecho de petróleo o lo necesita para fabricarse y transportarse. Es como el tejido invisible que sostiene nuestra vida cotidiana. Esta analogía es dura, pero es que es reveladora. Ilustra a la perfección el problema del llamado petróleo no convencional, como el de las arenas bituminosas. Necesitas una cantidad de energía brutal para sacar muy poquita energía a cambio. Es la señal inequívoca de que estamos ya rascando el fondo del barril. Vale, si el problema es tan evidente, ¿por qué narices nos cuesta tanto actuar? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la psicología nos da unas cuantas pistas clave. Es la pregunta del millón, ¿a que sí? Si los datos están ahí clarísimos, ¿por qué no hay una reacción masiva? Pues la respuesta, curiosamente, tiene menos que ver con la geología y mucho más con cómo funciona nuestra cabeza. Afrontar una realidad de este calibre es sencillamente abrumador. El manual, de hecho, usa una metáfora muy potente, la adicción. Explica nuestra parálisis colectiva así. Nuestra sociedad está literalmente enganchada al petróleo. Sabemos que seguir usándolo nos hace daño, pero la dependencia es tan profunda que genera una resistencia al cambio enorme. Mirad, el modelo de las etapas del cambio nos ayuda a entenderlo. La transformación no es como darle a un interruptor, es un proceso, con sus fases. Pasamos de no ser conscientes del problema a pensar en él, a prepararnos, a actuar y finalmente a mantener ese cambio. Entender que es un proceso, pues, normaliza la dificultad que todos sentimos. No es fácil. Muy bien. Ya hemos visto el problema y por qué nos cuesta tanto reaccionar. Pero lo más importante de este manual, su corazón, no es el miedo. Es algo mucho más potente, la idea de crear una visión positiva. Un futuro atractivo, incluso con menos energía. Y es que aquí está la clave de todo este enfoque. Intentar asustar a la gente para que cambie funciona hasta cierto punto y no por mucho tiempo. Lo que es de verdad transformador es pintar un cuadro, una visión de un futuro tan deseable que nos nazca de dentro el querer construirlo. Venga, imaginemos por un momento un futuro posible, digamos para 2030. Un futuro donde la comida local y de temporada no es un lujo para unos pocos, sino lo normal, lo de todos los días. Donde nuestras ciudades y pueblos están llenos de huertos y de mercados que nos conectan de verdad con lo que comemos. Imaginemos también que la energía que usamos es limpia, renovable y, esto es muy importante, que es propiedad de las comunidades locales. Esto no solo es bueno para el clima, es que crea resiliencia, crea empleo local y mantiene la riqueza en nuestra economía. Y por último, imaginemos un cambio de chip, un cambio cultural.
Un futuro donde valoramos más las habilidades prácticas, saber cultivar algo, saber reparar, construir, y la conexión con nuestros vecinos, más que la última compra por Internet. Un futuro, en definitiva, más rico en relaciones y no tanto en posesiones. Pero a ver, que esto no es solo un sueño bonito. El movimiento de transición propone un modelo práctico que ya se ha probado para que las comunidades empiecen a construir ese futuro. Pero ya, aquí y ahora. La palabra clave de todo esto es resiliencia. Y no se trata solo de ser sostenible, va un paso más allá. Se trata de construir la capacidad de una comunidad para aguantar los golpes, las crisis, sean económicas, energéticas, lo que sea. Y no solo sobrevivir, sino adaptarse y salir fortalecida. Se trata de ser robustos, pero también flexibles. Y el pilar sobre el que se construye esa resiliencia es la localización. A medida que los combustibles fósiles sean más escasos y caros, reconstruir la producción local de alimentos, de energía, de bienes, no va a ser una opción ideológica, va a ser una consecuencia inevitable. Y si lo diseñamos bien, puede ser algo muy, muy positivo. Y lo bueno es que no hay que empezar de cero. Hay una hoja de ruta. Los 12 pasos de la transición son un camino estructurado que cualquier pueblo o barrio puede seguir, desde formar un pequeño grupo inicial y empezar a hablar del tema, hasta crear proyectos prácticos, visibles, que animen a más gente. Para que nos hagamos una idea, un ejemplo muy concreto. La libra de Totnes. ¿Qué es esto? Pues una moneda local. Está diseñada para una cosa muy simple pero muy poderosa: asegurarse de que el dinero que se gasta en la comunidad se quede en la comunidad, apoyando a las tiendas y negocios de aquí y fortaleciendo la economía desde la base. Entonces, resumiendo, ¿con qué nos quedamos? Primero, que un futuro con menos energía puede ser, de hecho, un futuro mejor si lo diseñamos pensando en la resiliencia. Segundo, que una visión positiva es un motor mucho más potente que el miedo. Y tercero, que no hay que esperar a que nadie nos lo solucione. La acción comunitaria desde abajo nos da un camino práctico para empezar ya mismo. Está claro que la era del petróleo barato se acaba, pero eso no tiene por qué ser el final de la historia. De hecho, podría ser el comienzo de una mucho más interesante y mucho más nuestra. Así que la pregunta final que nos deja todo esto es, si de verdad podemos diseñar un futuro preferible, ¿qué pinta tendría la transición en nuestra propia comunidad, en nuestro propio barrio?